¿Qué tal? Les voy a enseñar ahora el, cómo hacer el control de un foco. Como ya se nos había explicado en los videos anteriores en diferentes diagramas, lo que era visualizar la temperatura y controlar con un relevador el encendido y el apagado de un foco y Arduino Nano. En este caso, pues la única diferencia es que voy a controlar en este caso el relevador conectándolo al digital 12 como lo hice en el video anterior, y el único que va a cambiar va a ser el DHT11 que va a estar conectado al digital 11. Ok, ¿cómo hacer el programa? Voy a usar este esquemático. El programa que voy a ocupar pues va a ser el que viene voy a basarlo en el ejemplo que trae el Arduino, en este caso el DTH sensor, DTH tester. Ok, voy a copiar tal cual como está y lo voy a modificar en el programa que voy a hacer. Voy a borrar lo que no me sirve, lo que viene comentado en esta parte. Mi sensor, como lo comenté en el video anterior, es el DTH11. Como podemos ver en lo que comenté, voy a usar el digital 11 para el control de temperatura. Ok, estas son notas dependiendo del sensor que estén ocupando. Y bueno, hasta ahí voy a dejarlo. Lo demás pues son notas que sí sirven. En esta parte voy a ocupar ocupa dos tipos de temperaturas. Por default va a leer la temperatura en la variable T con Celsius. En la temperatura F se puede modificar para que igual nos dé en Celsius, pero aquí hace la conversión a Fahrenheit. Bueno, aquí checa si tiene fallas en leer el sensor. Y aquí es la temperatura perceptible, o sea, la que se siente. Hay algo muy importante, que esa temperatura va a depender mucho de la humedad. La librería pues ya viene predefinida, y en HIF nos lee lo que es la temperatura perceptible en Fahrenheit, y HIC lo que es la temperatura en Celsius. Se puede igual modificar acá para que no nos haga la conversión. Ok, pues con esto ya podemos checar. Vamos a revisar Arduino Nano, ok, Atmega 328P y el puerto COM5. Vamos a revisar que esté bien el programa. Ya tengo yo mis conexiones todas realizadas. Adentro en la caja tengo lo que es el sensor de temperatura, el de DTH11 está dentro en un proto, y pues nada, me está dando las salidas, y aquí está lo que es el relevador. Ok, ya lo compiló. Vamos a revisar que esté leyendo los datos con el monitor serie. Ok, como les comento, la humedad es en este caso 48, 49 más o menos. La temperatura que tiene en este momento la caja es de 20 centígrados, 68 Fahrenheit. Y la temperatura perceptible, lo que les comento, varía dependiendo la humedad. En este caso es de 19.3, 33 y 68.8. Vamos a... Pues ya estamos leyendo las temperaturas. Lo que vamos a hacer ahora es un control nada más on-off, un mínimo y un máximo. En este caso pues tendremos que iniciar. Bueno, acá está lo que es el programa que usamos en el relevador.
pues vamos a ocupar lo que es el relevador. Entonces vamos a copiar esta parte exactamente igual, que sería que va a ser en el pin 12. Lo declaramos como salida y supónico, ¿ok? En esta parte, en el ciclo, pues ya vamos a tener que declarar lo que es la lógica, ¿no? Entonces obviamente la variable es h y t es la temperatura en Celsius que está por default. Voy a ocupar esa temperatura en este momento. Pueden ocupar cualquiera de las dos, ya sea T o H y C o H y F, según les convenga la variable que piensen ocupar, ya sea en centígrados, Fahrenheit y temperatura perceptible. Por ejemplo, si van a ocupar para algún esto va más enfocado en la temperatura perceptible hacia seres humanos o plantas o seres vivos más que nada, ya que pues va a depender mucho la temperatura que se llega a sentir. Ya si estás hablando de sistemas, pues puedes ocupar la temperatura real, ¿no? La absoluta, que sería en este caso la T, ya que no te interesa cómo se siente, sino qué temperatura real tiene. En este caso pues voy a ocupar esa. Empezamos haciendo una condición y la declaramos que si T es menor a 40 grados, digamos que ese va a ser nuestro máximo de temperatura, que en el digital white, en el pin digital que escriba, en el pin digital 12, que nos lo ponga en estado alto. Ok, pues con esto no lo va a aprender. Eso sería todo en esa parte. Vamos a ponerle otra condición, la que va a ser el módulo bajo, que sería un if, un else. De lo contrario, si la temperatura es mayor, este va a ser nuestro mínimo. Estamos ahorita teniendo temperaturas en la caja de 20, entonces para que se note, voy a poner una temperatura de 30 mínima. Si la temperatura es mayor a 30, entonces ¿qué nos va a hacer? Si la temperatura es mayor a 30, que nos ponga en estado bajo lo que es el pin digital. Ok, y ahí se cierra esta parte del ciclo y vamos a checarlo. Todavía no lo voy a conectar a corriente alterna, nada más vamos a revisar qué es lo que nos está dando. Le está subiendo. Vamos a ver qué resultado nos da. La temperatura es 20, 19. En este caso ya nos debió de haber mandado a encender el relevador. En este caso aún no lo enciende. Vamos a revisar que esté bien conectado.
En teoría ahí ya no los tendría que estar prendiendo. Vamos a checar qué es lo que pasa. En qué parte del ciclo se está metiendo, ¿no? Si es vamos a usar un serial point. Una nueva línea. Y que nos escriba ok, en caso de que nos esté mandando a que se encienda, y en el otro caso que no nos ponga apagado. Ok, vamos a volverlo a cargar para que veamos si el problema está en nuestras conexiones o si el problema está en otro lado. Y de hecho si la conexión aquí está mal, esto debe estar pegado. Ahí está. Como lo ven, aquí debería de estar ya encendido. Tenemos ahí un pequeño falso. Vamos a modificar, cambiar creo que el cable es el que nos está dando ahí un pequeño falso. Sí, voy a cambiar el cable. En esta parte pues si nos está dando un falso. Quiero pensar que el falso es en negativo. Ahorita checamos. Sí, en ese cable negativo el que me estaba dando falso. Ok, pues ya está conectado. Ahora sí lo voy a conectar a corriente alterna para verificar que encienda el foco. Ok, pues allá nos está encendiendo el foco. La temperatura pues va a empezar a aumentar. Para que sea un poco más rápido voy a tapar aquí en la caja para que, bueno, un poco más tapada para que la temperatura aumente un poco más rápido. Como pueden ver, ahí va aumentando ya la temperatura. Recuerden que estamos usando los grados centígrados. Va a llegar ahorita lo que es la primera etapa. $28.8, 28.3. Ok, ya va subiendo. La humedad, como pueden ver, también va a ir variando según la temperatura y por lo mismo la temperatura que se percibe, como pueden ver, se percibe ya más temperatura gracias a la humedad. O sea, se sentiría un 39 cuando realmente hay 32, 42, 48, 33, 34. Está a punto de llegar a la 40, que es nuestra temperatura máxima. Una vez alcanzados los 40 grados se tiene que apagar en automático el foco. Ahí está, 40.2 se apagó. Ese es el máximo. Ahora no se va a encender hasta que llegue una temperatura de 30. Pues obviamente el foco sigue un poco caliente, va a tardar en regresar a su temperatura baja. Y lo voy a destapar para que sea un poco más rápido para que llegue más rápido a la temperatura
Ok, ahí está llegando a... Ok, en esta parte... Ok, sí, ya. Va a estar con los 40 grados, me equivoqué un poco en la lógica. Siempre que esté por debajo de 40 va a prender. Entonces, para evitar eso y meter un máximo y un mínimo, encendido, apagado. O sea, siempre que esté debajo se está metiendo únicamente en esta parte. Entonces, para modificar ahí que sea un máximo y un mínimo, lo que voy a hacer pues sería en este caso invertir esta parte, ok. Ajá, porque primero va a checar si la temperatura es menor a 40, se va a encender. De lo contrario, si la temperatura es mayor a 30, se va a apagar. Entonces, digamos, este va a mantener como que la temperatura en 40. Pero yo lo que quiero es meter una temperatura, un mínimo y un máximo para que no se esté prende y apaga cada rato. Bueno, ahí depende, por ejemplo, en este caso, pues si ustedes buscan una temperatura de 40, siempre la va a estar buscando cerca, ¿no? No va a ser muy preciso como otros tipos de control. Sin embargo, pues va a ser un poco aproximado. En este caso le volví a tapar la caja, no va a tener mucha variación en este momento. Allá abajo volvió a prenderse. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a buscar hacer el mínimo y el máximo, ¿ok? Entonces, si la temperatura es menor a 40, puedo hacer ahí otra condición. Está encendido. De lo contrario, si la temperatura es... Ok. Si la temperatura es menor a 40... Sí, aquí invirtamos. Si la temperatura es menor a 30... Ok. Que menor... Ok, vamos a cargarlo nuevamente a ver cómo nos da si hacemos... Ok, pero aquí le puse las mismas temperaturas, me falta cambiarla acá a 40. Sí, pues ahí prácticamente no iba a tener ninguna variación. En este caso, pues vamos a ver cómo lo carga. Es muy importante checar bien las lógicas porque pues puede pasar eso, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura es menor a 30, ok, ya vimos que tampoco funciona así. Entonces ahí mi lógica me está fallando. Ok, si es que tendré que hacer un if anidado, no hacer una condición. Entonces vamos a quitar el else. Ok,
que nos va si la temperatura es menor a 30 no tiene que apagar, pero si la temperatura es mayor a 40 obviamente lo va a prender, ¿no? Entonces aquí se va invertido, es 40 y 30. Ok, vamos a ver qué pasa. Tengo ya una temperatura de 52. Ok. Lo voy a apagar ya que se puede fundir el foco. En este caso, pues sí, no nos está dando el máximo y el mínimo. Voy a meter lo que es una condición, una nueva variable. Ok. No declaramos la misma del ciclo. No, que sea desde esta parte. Vamos a poner un entero con la letra N. Va a ser un comparador básicamente. Entonces, si temperatura es menor o igual a 40 y N. Bueno, pues se pueden hacer varias cosas. N es igual a 1. Cuando entra esta parte del ciclo, que es lo que nos va a hacer, de hecho voy a borrar el else porque solamente va a entrar en estas dos. Van a ser dos condiciones. Entonces n va a ser igual va a ser igual a, en este caso, 0. Ok. Y 30. Vamos a dejarlo como estaba al principio. Encendido. Y es lo mismo ya en este caso. Y vamos a dejar como ok. Y en este caso vamos a poner con n igual a 1. Con esto que vamos a garantizar que una vez que se encienda tiene que ser igual a 0. O sea, una vez que empiece el ciclo se va a brincar porque la condición va a ser si la temperatura es menor a 30 y n es igual a 1, va a entrar en este ciclo. Ahora hay que determinar para que entre que n va a ser igual a 1 para que inicie el comparador en 1. Y ok, que me está diciendo que no fue declarado. Ok, sí, me equivoqué. Esta parte va acá para que entre en todo el programa. Y listo.
Ahora sí, lo volvemos a cargar. Ok, entonces cuando entre este ciclo ya no va a regresar hasta que después de que entre este ciclo. Si no entra este ciclo, obviamente no se va a prender. Ok. Ahí ya la temperatura, así vamos a bajarle. 38. De hecho se lo voy a poner de hecho puse las mismas temperaturas, tengo que modificarlo. Para que sea más aparente, voy a poner una diferencia de 5, ¿sale? Se va a apagar hasta que llegue a 40 y se va a encender cuando tenga 35. ¿Vale? Ahora sí, porque si no hay ni siquiera se va a distinguir la diferencia. Y pues va a tener que cambiar entre un ciclo y otro. Con ese comparador, o sea, va a decir, ok, ya te encendiste, espérate hasta que te apagues. Está en 35, 35.7, 35.6. Cuando llegue a esa condición, ya lo enciende, porque llegó a la condición. Ahora sí, cuando llega a los 40 grados, se va vamos a cerrarlo para que sea un poco más rápido. Cuando llegue a los 40 grados, ok, no he conectado el foco, ya lo conecté. Cuando llega a los 40 grados, se va a apagar. Aún así no se va a mantener más un rato, oscilando casi en la misma temperatura, ¿no? Que llegó nada más al máximo y ahí prácticamente se mantenía, porque a veces se prende y se apaga, entonces ahí sí hay que tener un poco de cuidado. Y va a llegar a los 40. Ahí está, 40 grados, se apaga. Ahora sí lo voy a destapar para que se enfríe rápido. Pues el foco pues si tiene algo ya de temperatura en la caja, pues igual ya se siente. Y guarda un poco la temperatura, pues va a tardar en volverse a enfriar. Ok, 39. Como le puse la temperatura más baja, pues va a tardar un poco menos. Cuando llega a 35, como vieron, ahorita ya no volvió a hacer esa parte que prendía y que se apagaba. Con esto pues prácticamente pueden controlar un mínimo y un máximo. Cuando llegue a un máximo se prende, cuando llega a un mínimo se apaga con el comparador. Sí, ahora sí está tardando, ya que ya acumuló un poco de temperatura, llevo tiempo haciendo las pruebas y ya mero llega a la temperatura mínima, que es la de 35. Pues a veces sí se tienen que hacer pruebas y error, y muchas veces la lógica. Pues este programa voy a dejar abajo las ligas para que lo puedan descargar, tanto el esquemático como el programa en
en Arduino, para Arduino Nano. Ahí está, ya prendió de nuevo. Llegó a menos de 35, hasta que llegó a menos de 35. Ya que puse cuando fuera menor, no igual. Ya si ponen igual, cuando llegue a esa temperatura va a volver a subir y se va a apagar en automático cuando llegue a los que puse 40 grados. Y pues prácticamente así se puede hacer. Pueden hacer lo mismo con el control de la temperatura perceptible. Como pueden ver, a inicios teníamos una humedad de 60. Como ya se empezó a secar, pues prácticamente adentro ya hay poca humedad. Y mientras menos humedad tengamos, la temperatura pues obviamente perceptible es menor. Ya como ven, se apagó. Ahorita pues no va a regresar a su ciclo hasta que se vuelva a encender. Y pues es un juego ahí de prender y apagar. Y pues prácticamente esto sería todo por esta parte del control de temperatura con un mínimo y un máximo. O sea, igual lo pudieron ver muy cercano a la temperatura, que te queda una temperatura igual. Pues nada más dejaría esta parte sin este primer if, sin el controlador, y pues sí, esta parte para que te lo apague. En este caso pues estamos haciendo el control para un máximo y un mínimo. Pues eso sería todo.